Muy buenos días amigos, bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Bien amigos, aprovechando estas fechas en las que estamos, cerca de Navidad, pues voy a hablar de efectivamente el origen de la Navidad. Esto es un tema que hacía tiempo que tenía ganas de tocar, concretamente desde el año pasado que me quedé con ganas de tocar este tema, pero bueno, por cosas que no pude hacerlo. Así que este año voy a hablar un poco sobre el origen de la Navidad, porque yo no sé si algunos de vosotros os habéis preguntado alguna vez de dónde viene todo esto del origen de la Navidad, qué antiguo es y realmente qué es lo que estamos celebrando. Ya sabéis que a día de hoy el auténtico propósito e historia de la Navidad se ha desvirtuado completamente y se ha desviado y diluido en lo que es el consumismo masivo, ¿no? Y en las falsas creencias de un origen que, bueno, ha sido transformado a lo largo de la historia. También hay que decir que el auténtico sentido de la Navidad empezó a desvirtuarse hace ya bastantes siglos atrás. El auténtico sentido de la Navidad y la celebración de la Navidad en realidad no es el nacimiento de Cristo, sino que es la promesa del retorno del sol o el dios rey mítico Tamuz, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que era a su vez la reencarnación de Nimrod, o eso es lo que le hicieron pensar al pueblo babilónico. El auténtico origen de la historia de la Navidad se remonta a la Babilonia antigua hace unos 3000 años antes de Cristo, después del diluvio universal, supuestamente hace unos 3000 años después antes de Cristo, ¿no? La historia además comienza con Noé. Nos vamos a los tiempos de Noé, ¿no? Y bueno, se sabe que Noé era uno de los 8 supervivientes del gran diluvio desatado por Dios para destruir a los descendientes violentos de Adán y Eva, ¿no? Noé tenía un hijo llamado Cam, el cual vio a Noé durmiendo totalmente embriagado y desnudo, y después de reírse de él, cuenta la historia, fue a contárselo a sus otros 2 hermanos, también hijos de Noé. Serían Sem y Jafet. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando Noé se enteró, maldijo a su hijo Cam y a todos sus descendientes. Cam entonces se convirtió en Cam el maldito, y se casó con Semiramis. Más adelante hablaremos sobre Semiramis. Cam y Semiramis engendraron a un hijo llamado Nimrod, el cual mató a su propio padre Cam y acto seguido se casó con su madre Semiramis, ya que Semiramis ansiaba ser la reina de Babilonia, y también les hizo creer a los babilonios que era una diosa, cuando en realidad eran mortales. Nimrod es, según la historia ortodoxa, el primer rey que hubo después del diluvio. Ya digo, según la historia ortodoxa, porque yo no sé si creérmelo. Constructor de la Torre de Babel y un gran conquistador, según algunos. Fue considerado como, bueno, el primer gran conquistador después del diluvio, aunque existen otras hipótesis que sugieren que no lo fue, también es verdad. Nimrod aparece en la Biblia como un tirano que pretendía centralizar el gobierno político y religioso, y parece ser el precursor del imperialismo y de los gobiernos mundiales después del diluvio. Esto es lo que se suele decir. La historia que estábamos contando, después de haber aclarado esto sobre Nimrod, continúa con el asesinato de este. Asesinaron a Nimrod. Algunos eruditos aseguran que Nimrod en realidad fue asesinado por su tío Sem. Y bueno, Semiramis hizo creer al pueblo de que en realidad Nimrod no había muerto, sino que en realidad se había ido al cielo para convertirse en el dios Sol. Entonces engañó al pueblo diciendo que se había convertido en el Sol. Bueno, el sol ya estaba allí, pero hizo creer a la gente que se convirtió en el dios Sol, o eso cuenta la leyenda. De igual manera, Semiramis y Nimrod hicieron creer al pueblo que ellos mismos eran dioses. Nimrod, antes de muerto, también hacía pensar a sus gentes que era un dios, cuando en realidad eran mortales. Y esto lo hacían para poder controlar al pueblo, manteniéndolos engañados. Semiramis quedó entonces embarazada de forma natural tras el asesinato a traición de Nimrod. Hay gente que dice que, bueno, se quedó embarazada con los sacerdotes que habían en palacio. Hay gente que dice que fue su tío el que hizo todo esto. Pero bueno, esto son cosas que no lo vamos a saber. El caso es que dijo al pueblo que dio a luz a través de una concepción pseudo virginal, es decir, por milagro de Dios, ¿no?
nadie la tocó, según ella, ante el pueblo, nadie la tocó, se quedó embarazada por milagro de Dios, y bueno, dio a luz a un vástago al que puso el nombre de Tamuz. Semiramis dijo al pueblo de Babilonia que en realidad era la reencarnación de Nimrod. Engañó al pueblo diciendo que era la reencarnación de Nimrod. ¿Y sabéis cuándo nació Tamuz? Pues según los historiadores nació el 25 de diciembre. Aquí empezamos a ver qué es lo que está pasando con la tradición de la Navidad. Estamos celebrando el nacimiento de Tamuz, el renacimiento de Tamuz, ¿no? Por decirlo así. Fue entonces considerado como un dios, el dios Nimrod reencarnado cuando nació, ¿no? Tamuz, al parecer, también murió en una cacería. Cuenta la leyenda que cayó sobre un tronco que estaba podrido y Semiramis dijo que de ese tronco nació un pino. Hizo creer a la gente que de ese tronco nació un pino. Las sacerdotisas babilónicas lloraron durante 40 días y 40 noches la muerte de Tamuz junto a este pino, cuenta la historia, y al final de ese periodo, como símbolo de agradecimiento unas a otras, empezaron a realizarse ofrendas las unas a las otras que en realidad las depositaban en la base del pino. Y desde entonces, pues todos los años, el 25 de diciembre, la gente de Babilonia llevaba un pino al interior de sus casas para, y lo decoraban con oro y plata para, rememorar o conmemorar el nacimiento de Tamuz. Y esto sería el origen, el auténtico origen de la historia de la Navidad. Llegamos entonces a la conclusión de que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de un falso dios nacido de mentiras, asesinatos e incestos de la antigua Babilonia. Pero no hemos terminado. Resulta que en la antigua Babilonia también se adoraba a Moloch. Seguro que muchos de vosotros ya sabéis quién es Moloch, pero vamos a hablar un poco de todo esto. Algunos eruditos piensan que la adoración al dios Moloch también nació en Babilonia con Nimrod. Y es que los sacerdotes babilónicos que estaban en contacto con los supuestos dioses, ¿no? Con Semiramis, con Nimrod y con Tamuz, se les exigía unas obligaciones a cambio de las ventajas que se les ofrecía, ¿no? Estos supuestos dioses les ofrecían ventajas por rendir culto. Ellos estaban obligados a comerse a algunas de las ofrendas de sacrificio. ¿Y cuáles eran las ofrendas del sacrificio? Pues normalmente eran niños recién nacidos que estaban siendo ofrendados a Moloch. La verdad es que es bastante duro, pero así es como funcionaban en la Babilonia antigua. Los sacerdotes eran llamados canabal y con el paso del tiempo empezó a usarse esta palabra para llamar a la gente que comía carne, de ahí la derivación caníbal. Y es que los sacerdotes lo hacían, ¿no? Por eso lo de canabal, caníbal. Moloch era también el nombre, hay que explicar, que se le daba a Nimrod Tamuz, como ya hemos dicho que era una reencarnación, engloba a los dos personajes. Tam significa perfeccionar y Muz significa quemar. Aquí vemos el origen de Moloch, ¿no? Quemar y perfeccionar, el fuego de la purificación. El caso es que esta figura fue creada con la intención de dominar al pueblo con falsas creencias. En los tiempos en los que se rendía culto a Moloch, se encontraba una enorme estatua de bronce del dios y dicha estatua estaba hueca y la figura de Moloch tenía la boca abierta y los brazos extendidos con las manos juntas y las palmas hacia arriba, dispuesto a recibir el holocausto. Dentro de esta estatua se encendía el fuego, que se alimentaba continuamente durante este holocausto. En ocasiones, esto es un dato que me ha llamado bastante la atención, los brazos estaban articulados, de manera que los niños que servían de sacrificio se depositaban en las manos de la estatua. Por medio de unas cadenas, estos se levantaban hasta la boca, introduciendo a la víctima dentro del vientre del incandescente dios y llevando así a cabo esta horripilante costumbre. Lo que me llama la atención, aparte de lo bestias que eran en la Babilonia antigua, era que están diciendo que habían estatuas articuladas. Vosotros sabéis que yo soy un fan de la tecnología antigua y aquí estamos viendo que están hablando de engranajes, cadenas y cosas, mecanismos, ¿no? En la Babilonia antigua de hace 3000 años.
Se supone que en esa época no había nada, pero la misma Biblia se pisa. De hecho, también hay otros historiadores, ¿no? Como Plutarco. Plutarco relata que dice que antes de que la estatua fuese llenada, se inundaba la zona con un fuerte ruido de flautas y tambores, de modo que los gritos y lamentos no alcanzaban los oídos de la multitud. Hay otro que también habló sobre todo esto, que fue Diodoro Sículo, y él escribió que había que había en la ciudad una imagen de bronce de Cronos. Cronos es como se llamaba a Nimrod en la mitología griega. Y dice que estaba con las manos extendidas, las palmas hacia arriba, y cada niño que era colocado en ellas, pues era subido y caía por la boca abierta dentro del fuego. Cronos, ya sabéis que es en la mitología el que se comía a sus hijos, ¿no? A sus niños. Entonces, pues estamos viendo aquí este sincretismo con estos hechos. El caso es que estos sacrificios rituales parece ser que a día de hoy o siguen realizándose o siguen simulándose por los gobiernos y las élites mundiales. Ya sabéis vosotros que existe el Bohemian Group, que la verdad es una organización esotérica fundada en 1872, que cuenta con cerca de 2.000 miembros, todos ellos altos dirigentes de la economía, de las finanzas y de la política. Y bueno, este club es conocido por el campamento anual o la reunión anual en los terrenos que tienen al norte de San Francisco, llamados como el Bohemian Grove. Allí, entre las secuoyas gigantes que se pueden encontrar en este parque y a pie de un lago, hay una escultura enorme de piedra representando al dios Moloch en forma de búho. Es una estatua que tiene 14 metros de altura. Y viendo que esta gente se reúne anualmente y hace como... No sabemos si realmente hace ritual o hace una simulación. El caso es que yo me pregunto, ¿siguen los altos cargos y las élites rindiendo culto de forma simbólica o auténtica a esta mentira nacida en la antigua Babilonia? ¿Hemos estado todos estos años engañados por los descendientes de los linajes de poder? Pues parece ser que sí, amigos, porque no le veo sentido que tantos cargos como, yo qué sé, Nixon, Bush, los últimos, prácticamente todos los presidentes de Estados Unidos hayan pasado por este parque y hayan realizado sus reuniones. Curiosamente, al dios Moloch, un dios que fue creado en la antigüedad para controlar al pueblo. Más bien parece que están haciendo una especie de homenaje al control del pueblo. Esto es como yo lo veo. Y nosotros, sin darnos cuenta, cada vez que celebramos el 25 de diciembre, estamos rindiendo homenaje al nacimiento de un falso dios. O sea que estamos celebrando mentiras y cosas bastante sucias, que la verdad es que es algo sorprendente. Ahora vamos a hablar también un poquito sobre Semiramis, Nimrod y Tamuz, porque es que la verdad es que hay algunas personas que piensan que estos seres en realidad eran los últimos descendientes de los gigantes antiguos. Esto es algo que tampoco se puede confirmar, pero hay gente que se basa en diferentes datos para decir esto. Uno de ellos son las imágenes que os voy a enseñar ahora. Como estáis viendo aquí, estamos viendo a Nimrod, que tiene en su mano cogido un león. ¿Qué es lo sorprendente? Pues el tamaño del león. Si nos fijamos, el león es ridículamente pequeño en comparación con Nimrod, ¿no? También hay otra imagen bastante reveladora en la que se ve a Nimrod peleando contra los leones, porque ya sabemos que todos estos reyes babilónicos eran como cazadores. Y si nos damos cuenta, en la parte de la derecha hay una jaula, y arriba de la jaula hay un ser humano que está abriendo la jaula para que salga este león. Curiosamente, el tamaño del ser humano es bastante inferior a la de Nimrod. Entonces vemos en representaciones que eran gigantes. Bueno, si hablamos también de las similitudes que hay, ¿no? de Zeus y Cronos, que son sincretismos con estos personajes, también eran gigantes y vivían en el monte del Olimpo y todas estas cosas, ¿no? Eran gigantes, no todos hablan de gigantes, hay muchas culturas del mundo antiguo que también hablan de los gigantes, como los Kachina y como otras, hablando ya de Sudamérica, ¿no? Otras civilizaciones. O sea, el mundo antiguo en realidad está lleno de historias que hablan de gigantes, por lo que no sabemos si realmente estas personas eran gigantes o no. Lo que sí sabemos parece ser es que eran mortales y que consiguieron engañar al pueblo para hacer creer que eran dioses, cuando simplemente eran quizás más grandes que ellos en tamaño.
Otra cosa que también hay que decir es sobre Semiramis. Semiramis hay gente que dice que en realidad es la señora que aparece en las películas de Columbia Pictures. También se compara con la Estatua de la Libertad, por esta imagen que estamos viendo aquí. Hay gente que dice que es la misma. Bueno, de hecho es un regalo que se le hizo a Estados Unidos. Y bueno, también dicen que es la señora que aparece en los vasos de Starbucks, ¿no? En el logo de Starbucks. Dicen que es esta en realidad Semiramis, por una historia que tenía también de que ella era descendiente de una diosa medio acuática, por esto lo de este aspecto de sirena. Pero bueno, llegados a este punto vosotros os estaréis preguntando, ¿pero cuándo fue asimilada la tradición babilónica por la cristiana? Pues bien, en ningún lugar de la Biblia se encuentra la fecha de nacimiento de Jesús, en ningún lugar de la Biblia. Esta fue sincronizada por la Iglesia deliberadamente. Existe constancia documental de que en el siglo II hubo amplios debates sobre la fecha del nacimiento de Jesús. Fue el catolicismo romano, en el siglo V, el que estableció el 25 de diciembre como el día en el que nació Jesús, porque según ellos había que ponerle alguna fecha. Y coincidencia que llega a nacer el mismo día que nació Tamuz. Esto es bastante extraño, ¿no? Parece ser que eligieron un día al azar de los 365 que tiene el año y fue a caer el mismo día en el que nació Nimrod. Está haciendo Tamuz, perdón. Está también la Iglesia enmascarando un falso culto que en realidad la Iglesia son unos satanistas y adoran a falsos dioses. Bueno, Alexander Hislop, que es un ministro protestante del siglo XIX, decía que la tradición católica estaba basada realmente en la leyenda de Ishtar de Semiramis, porque Ishtar es el otro nombre que recibía Semiramis, ¿no? Y que solamente los protestantes estaban adorando al correcto y verdadero Dios. De acuerdo con Alexander Hislop, las costumbres religiosas católicas eran realmente prácticas paganas que habían sido integradas al cristianismo por obra del emperador romano Constantino. Las conjeturas de Hislop situaban la figura de Semiramis como que sería quien habría ocasionado el culto a la diosa madre, ¿no? Como la fuente de adoración católica a la Virgen María. Dicha devoción más tarde se habría extendido por el mundo y por la historia apropiándose del nombre de Ishtar en Babilonia, Isis en Egipto y Venus, Hestia o Juno en la antigua Grecia y Roma, aunque se empleen distintos nombres, siempre ejercen un puesto primordial en las ceremonias cimentadas en la religión del misterio babilónico, ¿no? Habiendo dicho esto, hay una cosa que tengo que decir, que yo tengo mis serias dudas al respecto de qué fue primero, ¿no? Si realmente Semiramis cogió la idea de la diosa madre y el dios, o fue ella la precursora de todo esto. Y para eso estuve pensando un poco y me acordé de Akenatón. Akenatón fue un faraón egipcio que quiso implantar el monoteísmo, ¿no? Intentaba reemplazar el culto politeísta por el monoteísta y curiosamente estaba intentando adorar a Amón. Amón, que era el dios Sol. Curiosamente los babilonios también tenían al dios Sol, que el dios Sol era en realidad Nimrod, el que se había convertido en el dios Sol. Puede ser que Akenatón hubiese sido un infiltrado de los babilónicos en el gobierno egipcio. Se dice que han habido faraones que venían de la Grecia y de otros sitios, por lo que no lo descarto. De hecho, Akenatón intentó implementar la figura familiar junto con Nefertiti, que tenía a sus hijos. Era como una imagen completamente diferente a la que se había dado antes. Por lo que aquí me salta la duda de qué fue primero realmente. Si aceptamos que todo sale de Babilonia, hay muchas cosas en Egipto que quedarían sin explicación. Por lo que hasta la fecha no sé exactamente qué pensar, amigos. Quizá más adelante pueda investigar más sobre este tema y sacaros más información. Las conclusiones que puedo sacar después de la información obtenida es que es curioso ver cómo el hombre ha sido manipulado por el poder. Y es curioso ver cómo el cristianismo, según Hislop, es un culto pagano que en realidad adora al diablo. El 25 de diciembre, en realidad, celebramos el nacimiento de una de las mentiras más grandes de toda la historia. El día en el que el hombre hizo creer a los hombres que nacería un dios.
Celebramos una historia nacida de los asesinatos e incestos más crueles de la antigua Babilonia y celebramos mentiras aún a día de hoy, miles de años después, algo que de verdad es vergonzoso y espeluznante. Podemos llegar a la conclusión de que pocos años después del diluvio universal, el mundo fue destruido supuestamente por Dios para purgarlo, volvió a caer en el pecado, porque después de haberlo limpiado, automáticamente después, 3 o 4 generaciones después de Noé, ya estaban otra vez metiéndose en el lío, por lo que llegamos a la conclusión de que en realidad hasta de los hombres buenos pueden nacer descendencias malignas, y es que parece ser que el hombre está atrapado en un ciclo sin fin, donde lucha el bien contra el mal, y esta lucha se eternamente a través del tiempo, amigos. Parece que nunca vamos a salir de esta rueda porque siempre se repite la misma historia. Entonces, amigos, espero que os haya resultado interesante este programa, que os haya servido de ayuda. Si consideráis que esto es una información que debe de saber todo el mundo porque estamos rindiendo culto en realidad a cosas paganas y a traiciones, compartid este vídeo con vuestros amigos y dadle a like para que pueda llegar a más gente. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y como siempre nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.